La hermana de un amigo mintió diciendo que la dejé embarazada. Mis padres me desheredaron. Ahora que la verdad salió a la luz, están suplicando. Está bien, aquí va el trato. Mi vida se convirtió en un completo desastre hace aproximadamente un año. Y tengo que sacarlo de mi pecho. Nunca pensé que estaría aquí compartiendo esto en Reddit, pero supongo que eso es lo que pasa cuando tu familia se vuelve loca y te quedas ahí parado diciendo, ¿cómo pasó esto? De todos modos, empecemos desde el principio. Porque, créeme, esta es una de esas situaciones en las que simplemente dices, ¿en serio? ¿Qué demonios? Entonces, mi amigo Dave tiene una hermana, Jenny. Los conozco a los dos desde hace años. Todos crecimos en el mismo vecindario. Salíamos de vez en cuando. Nada importante, ¿verdad? Jenny siempre fue un poco diferente. No quiero sonar mal o algo así, pero ella tenía problemas de salud mental. No sé todos los detalles, y sinceramente, no era mi asunto. Dave nunca no hablaba mucho de ello, y yo no me metía, pero todos sabían que Jenny tenía sus luchas. De todos modos, hace un año, de repente, Jenny me contacta y me dice que está embarazada. Está bien, genial, ¿verdad? Excepto por un pequeño detalle. Me dice que yo soy el padre, y en ese momento, juro que mi cerebro se cortó. Pensé, espera, ¿qué? Déjame ser claro con esto. Nunca, ni siquiera abracé a Jenny. Mucho menos fui, ya sabes, íntimo con ella. Ni una sola vez. Así que, cuando ella vino a mí con esta acusación tan absurda, ni siquiera pude procesarlo. Le dije directamente, Jenny, no sé de qué hablas, pero no hay forma de que sean el padre. Nunca hemos estado tan cerca de esa manera. Y ella siguió repitiéndolo una y otra vez, como si de alguna manera yo fuera a recordar una noche que nunca ocurrió. Fue raro, por decirlo menos. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez era parte de sus problemas de salud mental o algo así, pero por dentro me estaba volviendo loco. Ahora, aquí es donde las cosas empiezan a descontrolarse. Jenny se niega a no hacerse una prueba de paternidad prenatal. Estoy sentado ahí, pensando, si estás tan segura de que es mi hijo, ¿por qué no te haces la prueba y lo pruebas? Pero ella no cedía, seguía diciendo cosas como que yo tenía que estar ahí para mi hijo, y que la estaba abandonando antes de que el bebé siquiera naciera. Era la ciudad de la manipulación emocional, y yo no lo compraba. Así que dejé claro, si ella no iba a hacerse la prueba, yo no iba a firmar nada. No iba a matarme legalmente a un niño que no era mío. Simple, ¿no? Pensé que ahí acabaría todo. Vaya que estaba equivocado. Ahí empezó el drama familiar. Unas semanas después, mis padres se enteraron. Ahora, yo amo a mis padres, pero ellos tienen todo este rollo de valores tradicionales, y en cuanto oyeron sobre la situación, se descontrolaron. O sea, se volvieron locos por completo. Me llamaban de todo, diciendo que era un vago y una desgracia. Y yo, ahí parado tratando de meter una palabra, pero no escuchaban. Les dije, mamá, papá, este no es mi hijo. Jenny solo está inventando cosas. Pero no lo aceptaban. Era como que, una vez que se les metió en la cabeza que yo era responsable de ese bebé, no podían sacárselo. Hubo muchas discusiones feas después de eso. Se dijeron cosas que probablemente no pueda retractar. Y la verdad, todavía estoy enojado por eso. Mis padres seguían presionándome para que hiciera lo correcto y asumiera el rol de padre, aunque yo les repetía que no era mi hijo. Para ellos no importaba. A sus ojos, yo ya era culpable. Decían que no me habían criado para ser un vago y que no podían creer que negara a mi propio hijo. Aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. Ni siquiera estaba en el mismo estado cuando Jenny habría quedado embarazada. Así es, ella estaba quedándose en casa de una amiga durante un mes entero cuando supuestamente concibió. Les mencioné esto a mis padres y ellos lo minimizaron. La gente comete errores, dijeron. Sí, bueno, esto no era solo un error, era una acusación en toda regla que podía arruinarme la vida. Avancemos unos 6 meses en el embarazo de Jenny. Para ese entonces, toda la familia se había vuelto en mi contra. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, todo giraba en torno a cómo debía hacerme responsable de este bebé. Estaba perdiendo la cabeza. Era como si estuviera en una pesadilla, y no importaba lo que dijera o hiciera, nadie me creía. Mis amigos estaban mayormente de mi lado, gracias a Dios, pero incluso algunos de ellos empezaron a cuestionar las cosas, como, ¿estás seguro, amigo? Tal vez, ¿no recuerdas algo? Finalmente, mis padres me soltaron la bomba definitiva. Si no me hago cargo y actúo como un padre, me van a cortar de sus vidas, me van a desheredar, me echarán a la calle. Al principio, pensé que estaban haciendo una jugada, pero no, estaban totalmente en serio. Me dijeron claramente que si no seguía con esto, ya no sería bienvenido en la familia, y efectivamente, cuando no cedí, me desheredaron. Déjame decirte, eso dolió, estaba enojado, confundido y simplemente dolido. Estas eran las personas que me crearon, que se suponía que me apoyarían, y eligieron creer a otra persona sobre mí. Mi propia familia me echó como si no importara. Fue brutal. Las cosas se volvieron aún más extrañas después de que nació el bebé.
Mi mamá estuvo allí en el hospital, jugando el papel de orgullosa abuela. Ni siquiera supe hasta después. Jenny todavía no quería hacerse la prueba de paternidad, así que tuve que hacer algunos trámites legales para que se realizara. Cuando llegaron los resultados, adivina qué, no es mi hijo. 0% de probabilidad de que yo fuera el padre, y tan pronto como tuve ese papel en la mano, sentí una ola de alivio y rabia a la vez. Mandé los resultados a mis padres, pensando, finalmente, verán la verdad, se darán cuenta de que estaban equivocados, y todo volverá a la normalidad. Nope. En cambio, comenzaron a llenar mi teléfono con disculpas, ofertas de dinero y suplicándome que los perdonara. Mi papá incluso me envió unos cientos de dólares por correo, como si eso fuera a arreglar las cosas. Pero aquí está el detalle, me quedé con el dinero. Sí, lo acepté. Sentí que me lo debían por toda la mierda por la que me hicieron pasar, pero perdonarlos, ni de broma. Dejé claro que si estaban dispuestos a desheredarme por algo así, yo no iba a arriesgarme a abrirme de nuevo a ese tipo de traición. La mayoría de mis amigos estaban de mi lado, pero algunos, junto con mi terapeuta, empezaron a decir cosas como, tal vez deberías darles otra oportunidad, al fin y al cabo son tus padres. Y lo entiendo, de verdad que sí. Pero ¿cómo se perdona a alguien que estuvo listo para desecharte tan fácilmente? ¿Cómo confías en alguien que creyó una mentira en lugar de a su propio hijo? Ahí es donde estoy ahora, atrapado entre saber que no hice nada malo y preguntarme si siquiera vale la pena intentar arreglar las cosas con mi familia. Pero cada vez que lo pienso, recuerdo lo rápido que se volvieron contra mí, y no puedo quitarme de encima la sensación de que me fallaron justo cuando más los necesitaba. Bien, entonces después de todo lo que pasó con mis padres y el drama del bebé de Jenny, pensarías que las cosas se calmarían, ¿no? Pues no, la vida tenía otros planes para mí. De hecho, todo el lío siguió descontrolándose. Uno pensaría que demostrar que no era el padre pondría fin a todo. Pero, hombre, ojalá fuera así de simple. Resulta que, cuando la gente no quiere admitir que se equivocó, hará lo que sea para evitar asumir la responsabilidad. Así que después de que llegaron los resultados de la prueba de paternidad y confirmaron que yo no era el padre, pensé, bien, ahora mis padres se darán cuenta de que estaban equivocados y tal vez las cosas vuelvan a la normalidad. Pero en lugar del alivio que esperaba, todo se volvió mucho más complicado. Para empezar, Jenny se descontroló por completo. Empezó a esparcir rumores por el pueblo, diciendo que yo había falsificado la prueba, o que de alguna manera la había manipulado. Sí, leíste bien, en su cabeza, yo había convencido a todo un laboratorio para arreglar los resultados a mi favor. O sea, ¿cómo se supone que iba a pasar eso? Soy un tipo normal, no un genio del crimen que sabe cómo manipular pruebas de ADN. Pero Jenny no quería escuchar nada. Estaba empeñada en hacerme quedar como el villano de su historia. Ella empezó a decirle a la gente que la estaba abandonando a ella y al bebé, que había engañado a todos haciéndoles creer que no era el padre. No tenía sentido, pero no importaba. La gente empezó a creerle. Los rumores de pueblo pequeño se propagan rápido, y pronto la gente me miraba con desprecio en el supermercado, como si fuera una especie de desgraciado. Incluso hubo personas que se me acercaron directamente, preguntándome por qué no estaba actuando como el padre de mi hijo. Era frustrante. Tenía los resultados de la prueba para demostrar que no era el padre, pero nadie parecía importarle. Jenny estaba por ahí jugando el papel de víctima, y yo estaba siendo culpado por algo en lo que no tenía nada que ver. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Es una cosa cuando tu familia se vuelve en tu contra, pero cuando todo el pueblo empieza a pensar que eres el villano, eso es otro nivel. Y mis padres, bueno, seguían intentando llevarse bien, pero era claro que tampoco sabían cómo manejar la situación. Mi mamá seguía llamando, dejando estos largos mensajes de voz emocionales sobre cómo solo quería que la familia estuviera unida otra vez. Ni siquiera mencionaba lo que había pasado, solo quería barrer todo bajo la alfombra como si nada hubiera sucedido. Incluso sugirió que fuera a cenar a su casa, como si eso fuera a solucionar mágicamente todo el daño que habían causado. No era solo incómodo, era insultante. Después de todo lo que me hicieron pasar, pensaban que unas cenas familiares y algunas sonrisas falsas iban a arreglar todo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo mal que lo habían hecho. Solo, vamos a seguir adelante. Era como si ni siquiera se dieran cuenta de cuánto habían roto mi confianza. Y esa es la cuestión. Una vez que la confianza se rompe de esa manera, no es algo que puedas arreglar con una comida y un abrazo. Se necesita un trabajo real, un esfuerzo genuino para reconstruirlo, y ellos ni siquiera estaban dispuestos a admitir que se equivocaron. Lo peor fue cuando mi papá intentó sobornarme. Me mandó un correo electrónico ofreciéndome comprarme un coche nuevo si volvía a la familia. ¿En serio? Creían que podían comprarme el perdón. Era tan desconectado de la realidad que ni siquiera sabía cómo responder. Me quedé mirando el correo un rato, tratando de averiguar si era algún tipo de broma enferma. Pero no,
Mi papá hablaba en serio. No respondí. No podía. ¿Qué se supone que dices ante algo así? A ellos no les importaba arreglar las cosas de la manera correcta. Solo querían tenerme de vuelta en sus vidas porque les resultaba conveniente. Y el hecho de que pensaran que lanzarme dinero resolvería todo, me hizo darme cuenta de lo poco que entendían realmente lo que habían hecho. Pero lo peor vino después, cuando descubrí que Jenny había empezado a contactar a gente que yo conocía, tratando de arrastrarlos a su drama. Incluso se puso en contacto con mi exnovia, Samantha, e intentó convencerla de que yo era una persona terrible que había abandonado a su hijo. Sam y yo no hablábamos desde hacía años, pero de repente recibí un mensaje de ella. Necesitamos hablar. Al principio no tenía ni idea de qué se trataba, pero cuando me explicó que Jenny le había estado escribiendo, tratando de remover viejos dramas, casi pierdo la cabeza. Llamé a Jenny y le dije que se detuviera. Ya estaba harto de los juegos, harto de las mentiras, y no iba a permitir que arrastrara a mis amigos y ex a su desastre. Pero ella solo se rió y me colgó. Era como hablar con una pared. Estaba tan metida en su mundo de fantasía que nada de lo que yo dijera iba a hacerla reaccionar. En ese momento me planteé seriamente involucrar a un abogado. No quería llegar tan lejos. Pero, ¿qué opción tenía? Jenny estaba calle afuera arruinando mi reputación. Mis padres estaban facilitando su comportamiento. Y yo sentía que no tenía a nadie de mi lado. Mis amigos más cercanos me apoyaban, claro, pero ni siquiera ellos sabían hasta qué punto las cosas se habían puesto mal. Al final, tuve que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en este estado constante de estrés, esperando el próximo rumor o la próxima acusación loca que viniera hacia mí. Decidí cortar lazos por completo, no solo con Jenny, sino también con mis padres. No fue fácil, fue realmente horrible, pero sabía que no podía seguir dejando que me arrastraran. Escribí un largo correo a mis padres explicando todo, a cómo me sentía traicionado, cómo me habían fallado, cómo ya no podía confiar en ellos. No endulcé nada. Les dije directamente que no estaba listo para perdonarlos, y no sabía si alguna vez lo estaría. Les dije que, si querían tener alguna oportunidad de tener una relación conmigo en el futuro, tendrían que empezar por disculparse de verdad y asumir la responsabilidad de sus acciones. Nada de seguir pretendiendo que todo estaba bien. Nada de barrer las cosas bajo la alfombra. En cuanto a Jenny, la bloqueé en todo. Ya no podía lidiar con sus manipulaciones. Ella no era mi problema, y no iba a dejar que siguiera arrastrándome a su lío. Incluso tuve que decirle a Dave, su hermano, que no podía estar cerca de su familia por un tiempo. Eso fue difícil porque Dave siempre ha sido un buen amigo, pero tuve que poner mi propio bienestar primero. Han pasado algunos meses desde que los corté, y honestamente ha sido un alivio. Claro, hay días en los que me siento culpable, o me cuestiono a mí mismo, pero en general sé que tomé la decisión correcta. A veces, tienes que alejarte, incluso cuando es difícil. Y sí, es desordenado y complicado, pero al menos ahora no estoy constantemente mirando por encima de mi hombro, esperando que llegue el siguiente desastre. Finalmente, puedo respirar de nuevo. Pero hombre, si me hubieras dicho hace un año que esto es donde terminaría, nunca te habría creído. La vida es así de extraña. Actualización 1. Está bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Pensé que cortar los lazos con Jenny y mis padres sería el fin del caos. Pensaba que una vez que los sacara de mi vida, todo se calmaría y podría seguir adelante. Pero, por supuesto, las cosas no salen tan fácilmente. ¿No? Cortar los lazos, eso fue solo el comienzo de un lío completamente nuevo. Un par de semanas después de que envié ese correo a mis padres y bloqueé a Jenny, recibí un mensaje inesperado de un viejo amigo de la secundaria, Mike. No hablábamos desde hace años, pero de repente, él pregunta si estoy bien. Vale. Al principio pienso, vale, eso es raro, pero luego me dice que mis padres se habían puesto en contacto con él. Ahora, Mike y yo ni siquiera éramos tan cercanos en aquella época, así que mis padres lo contactaran. Eso fue una gran señal de alarma. Al parecer habían estado yendo por ahí intentando que la gente hablara conmigo en su nombre. Habló de viejos amigos, parientes lejanos, incluso gente que apenas conozco. Les estaban diciendo a todos que yo estaba en un mal momento y que estaban preocupados por mí. Era como si intentaran hacerme parecer el inestable. Y lo peor, estaban planteando todo como si yo fuera el que debía pedir perdón por haberlos cortado. Mike lo tomó con calma, supo que algo pasaba y quiso avisarme. Pero no quedó ahí. En los días siguientes comencé a recibir mensajes de todo tipo de gente, personas con las que no hablaba desde hace años, gente que solo había visto un par de veces. Todos decían lo mismo: tus padres están muy preocupados por ti, o deberías darles otra oportunidad. Fue una locura. De algún modo, habían convencido a toda esa gente de que yo era el malo de la película, que me había descontrolado y que necesitaba enmendarme. No podía creerlo. Ahí estaba yo, solo tratando de seguir con mi vida, y mis padres montando una campaña de relaciones públicas completa
para hacerme quedar como el villano. Sentía que estaba en una especie de realidad alternativa rara, donde nada tenía sentido. Por más que intentaba mantenerme alejado del drama, este seguía encontrando la manera de volver a mí. La gota que colmó el vaso fue cuando contactaron a mi jefe. Sí, lo oíste bien, mis padres llamaron a mi trabajo. Ni siquiera sé cómo consiguieron el número, pero de algún modo dieron con el contacto de mi jefe y llamaron a la oficina, diciéndole que estaban preocupados por mí y que yo no estaba en condiciones. ¿Te imaginas lo humillante que fue eso? Un día, mi jefe me llamó a su oficina, todo serio, y me preguntó si todo estaba bien en casa. Me quedé atónito, ni siquiera sabía qué decir al principio. ¿Qué se dice cuando tu jefe te pregunta si tus padres piensan que te has vuelto loco? Le expliqué toda la situación, y afortunadamente fue muy comprensivo al respecto. Incluso se disculpó por mencionarlo. Pero, hombre, el daño ya estaba hecho. Mis propios padres estaban intentando meterse en mi trabajo ahora. Sentía como si estuvieran decididos a arruinarlo todo para mí solo porque no me doblegué a su voluntad. Después de eso, no tuve otra opción. Fui a un abogado y comencé el proceso para obtener una orden de restricción en su contra. No quería llegar tan lejos. Pero ¿qué otra opción tenía? Estaban interfiriendo con mi carrera, mis amigos, mi tranquilidad. Tenía que protegerme, incluso si eso significaba cortarlos legalmente. El proceso fue largo y estresante. Hubo fechas de juicio, papeleo y toda una carga de ansiedad que vino con ello. Pero, al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera tomando el control de la situación. Ya no dejaría que invadieran cada parte de mi vida. Ya no dejaría que manipularan la narrativa. Claro, cuando se enteraron de la orden de restricción, el infierno se desató. Mi mamá me envió un correo largo, lleno de culpas, sobre cómo nunca imaginó que su propio hijo haría esto y cómo la familia debe permanecer unida sin importar qué. Seguía diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que yo era el que estaba causando todo el dolor. Era manipulación clásica, pero no caí. No respondí. Ojalá pudiera decir que eso fue como que el fin, pero las cosas empeoraron antes de mejorar. Un día, volví a casa del trabajo y encontré mi coche vandalizado. Alguien había rayado la palabra mentiroso en el costado. No tenía pruebas de que fueran mis padres, pero, vamos, ¿quién más podría ser? No le había contado a nadie sobre la orden de restricción excepto a unos pocos amigos cercanos. Mis padres eran los únicos que tenían un motivo para hacer algo así. Era como si no pudieran soportar perder el control, así que tenían que desquitarse de cualquier forma que pudieran. Presenté una denuncia policial, pero no salió nada de eso. Solo otro recordatorio de que, incluso cuando intentas hacer las cosas de la manera correcta, a veces las personas que se supone que más te aman pueden convertirse en tus peores enemigos. Después de eso, empecé a dejar el coche en casa de un amigo, solo para estar seguro. No podía arriesgarme más. Incluso instalé cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento, por si intentaban algo más. Sentía que vivía en un estado constante de paranoia, siempre esperando el siguiente golpe. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. La orden de restricción fue aprobada, y mis padres quedaron oficialmente prohibidos de contactarme o de acercarse a mi casa o a mi trabajo. Fue como quitarme un enorme peso de encima. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, finalmente podía respirar. Han pasado unos meses ahora, y todavía estoy recogiendo los pedazos. Tuve que hacer mucho trabajo de control de daños con mis amigos y compañeros de trabajo, explicarles toda la situación y asegurarme de que supieran la verdad. La mayoría me apoyó, pero algunos se mostraron escépticos, como diciendo, ¿estás seguro de que tus padres llegarían tan lejos? Lo entiendo, es difícil de creer, pero cuando lo has vivido, sabes hasta dónde puede llegar la gente cuando siente que está perdiendo el control. Mirando atrás, nunca imaginé que las cosas se pondrían tan mal. Es una locura lo rápido que la familia puede volverse contra ti cuando te niegas a seguir sus reglas. Pero he aprendido algo importante en todo esto. No puedes dejar que nadie, ni siquiera tu familia, dicte cómo vives tu vida. A veces, tienes que tomar la decisión difícil de alejarte, incluso cuando duele. No sé qué depara el futuro para mí y mis padres. Tal vez algún día se den cuenta de lo que hicieron y se disculpen de verdad. Tal vez no, pero de cualquier manera, ya no voy a permitir que controlen mi vida. Tengo mi propio camino por seguir y no voy a mirar atrás. Actualización 2, está bien, aquí es donde las cosas dan un giro. Después de que finalmente obtuve la orden de restricción y comencé a intentar reconstruir mi vida, pensé que las cosas finalmente se calmarían. Pero, sorpresa, sorpresa, la vida tenía otros planes. Justo cuando comenzaba a sentir que finalmente podía respirar de nuevo, mis padres encontraron una nueva manera de fastidiarme. Esta vez, no fue contacto directo, no fue vandalizar mi coche ni enviar correos electrónicos. No, esto fue a otro nivel de locura. Un día, estaba en casa, tranquilamente, cuando recibí una carta por correo. Nada raro, ¿verdad? Excepto que esta carta era de un abogado. Al principio,
Pensé que era algo relacionado con la orden de restricción, quizás unos trámites finales o algo así. Pero no, era una demanda. Mis propios padres me estaban demandando. ¿Por qué? Preguntas, por daño emocional. Ni siquiera podía creer lo que estaba leyendo. De verdad, me estaban demandando por haberlos cortado, diciendo que mis acciones les habían causado un daño emocional severo y que tenían derecho a una compensación. Incluso afirmaban que los había alejado del resto de la familia, lo cual era una tontería, porque ellos fueron los que me aislaron, no al revés. Me quedé allí unos minutos, solo mirando la carta, tratando de procesar lo que estaba pasando. Quiero decir, ¿quién hace eso? ¿Y quién demanda a su propio hijo porque están molestos de haber sido cortados? Ni siquiera sabía qué hacer. Una parte de mí quería reírme de lo ridículo que era todo, pero otra parte de mí estaba realmente estresado. Esto ya no era solo drama familiar, ahora era legal, y las cosas iban a ponerse realmente feas. Llamé a mi abogado de inmediato. No podía manejar esto solo. Ella estaba tan sorprendida como yo. Había visto muchos casos familiares desordenados, pero demandar a tu propio hijo por daño emocional, eso era nuevo incluso para ella. Revisamos los detalles de la demanda, y aunque la mayor parte era claramente una farsa, sabía que no podíamos simplemente ignorarla. Ellos iban en serio, y eso significaba que yo tenía que contraatacar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, llamadas y estrés. Tuve que reunir todas las pruebas de lo que había pasado, los resultados de la prueba de paternidad, la orden de restricción, el acoso que había estado soportando. Mi abogada estaba segura de que podíamos ganar, pero aún así, se sentía surrealista que todo hubiera llegado a esto. Mis propios padres tratando de arrastrarme por el barro en un tribunal, solo porque me negaba a dejar que me controlaran. Pero aquí está el asunto. No se detuvieron en la demanda. Oh, no, tuvieron que llevarlo un paso más allá. Empezaron a contactar a mi otros familiares, intentando ponerlos en mi contra. Comencé a recibir mensajes de tías, tíos, primos, gente con la que no hablaba desde hacía años. Todos decían lo mismo. ¿Por qué no puedes hacer las paces con tus padres? O, la familia lo es todo, estás siendo egoísta. Era como si los hubieran lavado el cerebro para hacerles creer que yo era el villano en todo esto. Estaba furioso, no solo con mis padres, sino con toda la situación. Sentía que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto intentara protegerme. Ellos siempre encontraban la forma de torcer la narrativa y hacerme quedar como el malo. Quiero decir, ¿cómo le explicas a alguien que solo escucha una versión de la historia que tus propios padres te están demandando por daño no emocional? ¿Porque pusiste límites? Llegó al punto en que tuve que cortar aún más gente. Bloqueé a familiares, eliminé a personas en redes sociales y cerré cualquier conexión con ese lado de mi vida. No fue porque no me importaran, sí me importaban, pero no podía seguir explicándome una y otra vez ante gente que ya había tomado partido. Fue agotador, y ya estaba harto de tratar de justificar mis decisiones a personas que no estaban dispuestas a ver el panorama completo. Finalmente, llegó la fecha del juicio. Fui con mi abogada, preparado para cualquier tontería que me lanzaran, y déjame decirte, fue un circo. Mis padres tenían toda una historia de lástima preparada sobre cómo siempre habían estado ahí para mí, cómo habían intentado ayudarme en tiempos difíciles, y cómo yo los había cortado cruelmente sin razón. Se pintaron como las víctimas en todo esto, lo cual fue realmente impresionante, considerando que ellos fueron los que me desheredaron, en primer lugar. Pero mi abogada no se lo tragó, desgarró sus argumentos, pieza por pieza, mostrando al juez todas las pruebas de su acoso. La orden de restricción, la prueba de paternidad, todo. Fue brutal, y al final, se veía que el juez no se creía su historia. El juez falló a mi favor, obviamente. La demanda fue desestimada, y mis padres fueron ordenados a pagar mis honorarios legales, lo que fue una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas. Pero aunque gané, no se sintió como una victoria. Sentí que apenas había escapado de una pesadilla, y aún quedaba mucho impacto por manejar. Después del juicio, mis padres intentaron un último esfuerzo para volver a mi vida. Me enviaron una carta larga y emocional sobre lo mucho que lamentaban todo, cómo solo querían arreglar las cosas y cómo no podían soportar perderme. Era la misma vieja manipulación de culpabilidad que habían estado usando desde el principio, y honestamente, ni siquiera respondí. Ya había tomado mi decisión. No iba a regresar. Solo se puede soportar tanto antes de tener que alejarse para siempre. Y sí, dolió. Cortar con tu familia no es fácil, sin importar lo malas que se pongan las cosas, pero a veces es necesario para mantener tu propia cordura. No podía seguir dejándolos arrastrarme a su caos, sin importar cuánto dijeran que me amaban. Su versión del amor era tóxica, y no iba a dejar que envenenara más mi vida. Así que ahí es donde estoy ahora. La demanda quedó atrás. La orden de restricción sigue vigente, y estoy avanzando. No ha sido fácil, pero estoy aprendiendo a vivir sin todo el ruido.
sin el estrés constante de preguntarme cuándo llegaría el próximo desastre. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo cierto control sobre mi vida, y eso se siente condenadamente bien. No sé qué depara el futuro. Tal vez algún día las cosas cambien, tal vez no, pero ahora mismo estoy concentrado en mí mismo, en reconstruir las partes de mi vida que ellos intentaron destruir. Ha sido un camino largo, pero finalmente estoy empezando a ver la luz al final del túnel. Actualización. 3 bien. Entonces, si has estado siguiendo todo hasta ahora, pensarías que después del lío de la demanda y la orden de restricción, ahí terminaría toda la locura. Pero no, mi familia encontró la forma de sorprenderme una última vez, y esta, sinceramente, me dejó negando con la cabeza, porque no creí que pudieran caer más bajo, pero aquí estamos. Un par de meses después de que el tribunal fallara a mi favor, las cosas finalmente habían empezado a calmarse. Había cortado lazos con todos los que me causaban estrés, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía enfocarme realmente en reconstruir mi vida. Nada de mensajes aleatorios de viejos amigos, nada de cartas de abogados, solo paz, o al menos, eso pensaba. Un día, estaba ahora haciendo unos mandados, cosas normales como ir de compras al supermercado, cuando me crucé con mi prima Melissa. Ahora, Melissa y yo no habíamos hablado mucho durante todo este drama. Nunca fuimos súper cercanos creciendo, pero siempre nos habíamos llevado bien. Así que cuando la vi, pensé, ¿por qué no saludar? Terminamos charlando un rato, y al principio fue bastante normal, ya sabes, ponernos al día sobre la vida, el trabajo, lo típico. Pero luego, de la nada, me suelta. Oye, ¿supiste lo que están planeando tus padres? Me quedé helado. ¿Planeando? Pregunté, sintiendo de nuevo esa sensación incómoda en el estómago. Melissa se veía algo incómoda, como si no estuviera segura de si debía contarme eso, pero suspiró y siguió. Sí, están organizando una gran reunión familiar el próximo mes. Aparentemente, le han dicho a todo el mundo que esperan que sea una especie de reconciliación entre tú y ellos. No podía creerlo. Estaban planeando una especie de reunión de emboscada para intentar obligarme a volver a la familia. Le pedí a Melissa más detalles y resultó que estaban invitando a todos, parientes lejanos, amigos de la familia, personas que no había visto en años. Y lo peor, estaban diciendo a todo el mundo que yo estaría allí, actuando como si estuviera metido en todo esto. Estaba furioso. Yo no había aceptado nada, y ahora me estaban tendiendo una trampa para hacerme quedar como el villano si no me presentaba. Era otro movimiento clásico de mis padres, manipular la situación, hacerme parecer el malo, y tratar de hacerme sentir culpable para que hiciera lo que querían. Le agradecí a Melissa por avisarme, y le dije directamente que no iba a ir. Ella entendió, pero incluso parecía un poco dividida, como si estuviera comprando la narrativa de mis padres de solo queremos arreglar las cosas. Lo vi en su cara, quería que fuera para hacer las paces, pero después de todo lo que ellos hicieron, no había manera de que cayera en esa trampa. Esa noche, llegué a casa y me puse a pensar largo y tendido sobre qué hacer. Sabía que no iba a ir a la reunión, pero una parte de mí sentía que tenía que decir algo. No podía simplemente ignorarlo, así que decidí enviar un último mensaje a mis padres, dejándoles todo claro, de una vez por todas. A la mañana siguiente, me senté y les escribí un correo. No era largo, pero era directo. Les dije que sabía sobre la reunión y que no iba a ir. Dejé en claro que no quería ser parte de una reconciliación que me estaban imponiendo, y mucho menos frente a un montón de gente. Si realmente les importaba arreglar las cosas, tendrían que empezar por respetar mis límites. Hasta que pudieran hacerlo, no había nada más de qué hablar. No esperaba una respuesta, y sinceramente, no la necesitaba. Solo necesitaba dejar las cosas claras por última vez. Pero, por supuesto, mis padres no podían simplemente dejarlo pasar. Unos días después, mi padre me llamó. No contesté, pero me dejó un mensaje de voz largo y desordenado sobre cómo yo estaba destrozando a la familia y cómo la reunión se suponía que debía ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Luego, intentó hacerme sentir culpable, diciendo, tus abuelos estarían muy decepcionados de cómo estás manejando esto. Ese mensaje de voz me golpeó fuerte, no porque lo creyera, sino porque me recordó todas las veces que mis padres habían usado la culpa y la manipulación para salirse con la suya. Usaban cualquier carta posible para hacerme sentir que yo era el problema, incluso si eso significaba meter a mis abuelos en medio, personas que, por cierto, siempre me habían apoyado. Era como si no pudieran aceptar que tal vez, solo tal vez, eran ellos los que necesitaban mirarse a sí mismos con seriedad. No respondí al mensaje de voz. ¿Cuál era el punto? Ya había dicho lo que tenía que decir, y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su drama. Aún así, me pesaba. Durante días después de eso, seguí pensando en la reunión, en todos los parientes que estarían allí, probablemente asumiendo que yo simplemente me negaba a hacer las paces. Me preguntaba cuántos de ellos realmente conocían toda la historia y cuántos estaban recibiendo la versión retorcida que mis padres les estaban contando.
La reunión vino y se fue, y después, silencio. Ni una palabra de mis padres. Vi algunas fotos en Facebook, caras sonrientes, abrazos familiares, todo el rollo. Mis padres estaban sonriendo, actuando como si todo estuviera bien, como si no hubieran pasado el último año intentando destruir mi vida. Fue raro verlos así, pretendiendo que todo era perfecto, pero supongo que eso es en lo que siempre fueron buenos, en pretender. Unas semanas después, me encontré con Melissa otra vez, y me dijo que la reunión había sido incómoda. Aparentemente, mucha gente esperaba que yo apareciera, y cuando no lo hice, hubo algunas conversaciones incómodas. Mis padres intentaron explicar mi ausencia, pero por lo que me dijo Melissa, no fue bien recibido. Incluso algunos parientes empezaron a cuestionar por qué no estaba allí, y por qué mis padres no habían sido más honestos con toda la situación. Supongo que no todos se tragaron su historia después de todo, y así es como están las cosas ahora. He logrado alejarme del drama, pero sé que siempre está acechando, justo debajo de la superficie. Mis padres probablemente nunca admitirán que se equivocaron, y he aceptado eso. No puedo cambiarlos, pero lo que sí puedo hacer es protegerme a mí mismo, seguir construyendo mi vida sin su influencia, y concentrarme en las personas que realmente se preocupan por mí. Ha sido un camino largo, y no voy a mentir, todavía duele a veces. Cortar con tu familia no es fácil, y hay días en los que me pregunto si tomé la decisión correcta, pero en lo más profundo de mi ser, sé que tenía que hacerlo. Tenía que elegir a mí mismo, mi salud mental y mi futuro, por encima del ciclo tóxico en el que ellos seguían intentando arrastrarme. Así que sí, ese es el final de este viaje salvaje. Tal vez algún día las cosas cambien, tal vez no, pero de cualquier manera, ya no voy a dejar que mi familia controle mi vida. Ahora tengo mi propio camino que seguir, y por primera vez en mucho tiempo lo estoy recorriendo a mis propios términos.